Ayer la Junta, la patronal y los sindicatos aprobaron el plan de choque centrado sobre todo en ayudas a la hostelería, un acuerdo negociado dentro del diálogo social. No ha sido fácil y ha habido muchas tensiones entre los miembros para aprobarlo conjuntamente, pero finalmente el Gobierno regional dotará de ayudas a los sectores que peor lo están pasando con la pandemia. Tenemos hoy en cuestión de prioridades a una de las negociadoras de este acuerdo. Ella es la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo. ¿Qué tal? Buenas noches y enhorabuena también por este acuerdo. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, ¿quién ha cedido más en esta negociación? Habrán quedado muchos pelos en la gatera. ¿Quién los ha dejado más? ¿Si la Junta, los sindicatos, la patronal? Bueno, creo que yo estoy muy contenta en realidad porque es verdad que ha costado, como en cualquier negociación, como en cualquier concertación, todos tenemos que ceder, pero hemos puesto todos por encima de toda la situación tan complicada. Estamos viendo al alcalde de Burgos, que le mando un abrazo desde aquí y agradezco siempre su compromiso y colaboración con la Junta de Castilla y León. Pues siempre hay que ceder, ¿no? Entonces hemos cedido en bien de los ciudadanos de que este plan de choque saliera cuanto antes. Eran unas líneas muy importantes que nos estaban demandando especialmente los sectores, como bien ha dicho, la hostelería, el comercio. Habíamos tenido reunión y se habían manifestado los feriantes en las puertas de las Cortes, hemos escuchado a todos. Es un plan de más de 82 millones de euros, 82.300.000, que todavía se puede ampliar, pero que ya está aprobado con acuerdo de todos, cediendo todos en bien, efectivamente, de los ciudadanos y de quien más lo necesita. Decía ayer el presidente de los hosteleros en este mismo programa que son unas ayudas que llegan tarde. El propio presidente de la Junta sí reconocía que no van a estar de inmediato, que estarían más o menos a finales de año. Yo no sé si no ha sido posible que una vez que se decide cerrar bares y restaurantes, al menos los dueños y el sector de la hostelería supiera ese mismo día que podían tener esa especie de consuelo económico. ¿No ha sido posible llegar a eso? Bueno, nosotros sí que llevábamos tiempo, ya se sabía que desde hacía un mes estábamos negociando dentro del marco del diálogo social este plan de choque. Este plan de choque además viene del acuerdo del pacto de recuperación que firmamos en Castilla y León, todos los partidos, todos los grupos políticos, y que contemplaba una serie de medidas muy importantes, ¿no? Había algunas que yo ya había anunciado en rueda de prensa, como 20 millones de euros que van para las administraciones locales y que van directos a contratar a desempleados que lo están pasando mal, porque son colectivos normalmente que cobran la renta garantizada de la ciudadanía. Hemos ampliado, hemos escuchado también las administraciones locales para que nos dijeran qué perfiles de desempleados tienen en sus municipios y nos dijeron que ampliáramos también al colectivo de 35 y 55, que a veces también se queda sin poder participar en este tipo de contratos. Y eso va a favorecer el que 2.000 personas de Castilla y León sean contratadas por estas administraciones, municipios de más de 20.000 habitantes y diputaciones durante 6 meses a jornada completa. Entonces, eso vamos a contratar también 100 prospectores que se incorporarán este mismo mes. O sea, las ayudas se van a convocar con urgencia. Estamos trabajando ya en ello. Esta próxima semana se va a convocar ya la de feriantes, porque hace tiempo que estuvieron con nosotros. Se les va a cubrir durante 6 meses la cotización a la Seguridad Social como autónomos. No olvidemos que hay sectores que han podido abrir, pero por ejemplo feriantes y orquestas, su actividad mayoritaria es en verano, las fiestas de los pueblos, no han podido celebrar nada y también hay muchos colectivos que han sufrido mucho. La Junta ha trabajado, de verdad que hemos escuchado a todos los colectivos. La situación es muy complicada. Como vemos, pues y está ahora... complicada, perdone que la interrumpa, consejera, como para que... Yo no sé si con estas ayudas creen que ningún bar, ningún restaurante va a tener que cerrar o se van a quedar muchos por el camino, no van a poder reabrir sus puertas una vez que se les permita. Está la incertidumbre que es muy difícil poder garantizar. Ojalá, en la medida de nuestras posibilidades, hemos hecho lo que nos ha pedido el sector. Nos han pedido ayuda para liquidez, la van a tener. Nosotros lo que vamos a exigir hay una línea de 5 millones de euros, les vamos a cubrir las cotizaciones a la Seguridad Social con la obligación de mantener su negocio abierto y al menos el 30% del personal que salga de un ERTE. Además, nos pedían una línea para poder hacer cerramientos seguros. Todos vamos a ir en invierno, que en los países del norte pasa habitualmente, pues se toma café en las terrazas y demás. Ellos nos pedían cerramiento para terrazas, estufas, para liquidez para sus alquileres y ahí hemos puesto otros 5 millones. Para prevención de riesgos laborales, equipos de protección colectiva,
habíamos sacado ya una línea, o sea que la Junta sí que ha estado trabajando una línea de equipos de protección individual y vamos a sacar más de 2 millones para equipos de protección colectiva, que incluye pues, los geles que ahora vemos en cualquier negocio, la señalización, las mamparas. Han tenido unos costes enormes para muchas empresas y les vamos a cubrir y permitir que presenten las facturas desde los gastos de marzo. O sea que bueno, es verdad que nunca se llega a tiempo, la Administración también tiene que cumplir una serie de reglas para que todo vaya con transparencia y que todo sea correcto, pero que no dude el sector de la hostelería que estamos trabajando denodadamente para conseguir que salgan cuanto antes. Estamos viendo imágenes, no son de hoy, pero bueno, ha habido muchas concentraciones y manifestaciones hoy en el sector de la hostelería en toda España. ¿Usted entiende que haya cierta desconfianza después de que muchos hosteleros no les ha llegado los ERTEs, no les ha llegado el ingreso mínimo vital, tampoco les ha llegado la moratoria de los créditos, de los microcréditos? ¿Ese paraguas, ese escudo social ha fallado, al menos en la primera ola? Bueno, en la parte de la Junta de Castilla y León se movilizaron 220 millones de euros y están convocadas todas las ayudas. Quedan por efectivamente recibir ingresar lo que son los ERTEs por fuerza mayor, que se presentaron, van a llegar a más de unos 12.000 personas, una media de 500 euros van a cobrar, están finalmente gestionadas, falta hacer las transferencias que se harán próximamente y empezarán a ingresarse a finales de, cuando pase el primer puente de diciembre. Entonces yo creo que llega en un buen mes también y no olvidemos que los complementos a los ERTE van a gente que está trabajando. Entonces, efectivamente, pues cuanto antes salgan las líneas, cuanto antes las convoquemos, mejor, y en eso estamos trabajando. Decía ayer el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que el diálogo social, el Consejo del Diálogo Social sigue vivo, pese a algunas dudas. Yo no sé si este acuerdo ha sido clave para salvarlo. ¿Ha estado a punto de saltar por los aires en algún momento en estos últimos meses con las tensiones internas que ha habido? Bueno, estamos en un momento muy complicado en el que yo me incorporé el 28 de mayo como consejera en una situación de pandemia y en el que el presupuesto hay que mirarlo con lupa. Tenemos que gastar cada euro que pagan los ciudadanos con sus impuestos de manera eficaz y eficiente. Y las líneas hay que evaluarlas. Entonces, bueno, yo en ningún momento, ni mi equipo, consideramos que hayamos tenido problemas. Hemos discutido en el diálogo social, hemos contrastado información, hemos llegado a acuerdos en muchas cosas y lo importante es que bueno, somos un equipo nuevo, el momento es muy complicado y tenemos todos que mirar hacia el futuro y ayudar a quien más lo necesita. Entonces, el diálogo social no está en cuestión, lo que hay es que fortalecerlo, mejorarlo, innovar y ayudar a que todos los sectores de verdad se sientan reflejados y representados en esas líneas que desde el diálogo social implementamos en la comunidad. Usted es consejera de Empleo e Industria, pero también es miembro de Ciudadanos. Ayer conocíamos la renovación de las directivas de Ciudadanos en las provincias, donde de nuevo, bueno, pues todos los que rodean, entre ellos usted, a Francisco Igea, bueno, no se ha contado con ellos desde la Dirección Nacional. Inés Arrimadas, bueno, no cuenta una vez más, ya no contó en la Dirección Autonómica, tampoco en las provinciales. ¿Cree que es un error que Ciudadanos no cuente con Igea, no cuente con la gente del entorno de Francisco Igea cuando es la cara más visible de Ciudadanos en Castilla y León? Yo creo, hombre, a mí me gustaría que pasara como en Estados Unidos, ¿no? Que Kamala Harris se presentó en contra de Biden y sin embargo la lleva de vicepresidenta. Yo creo que eso siempre fortalece los partidos y me gustaría que mi partido fuera así. En todo caso, nosotros ahora tenemos un trabajo por delante en el Gobierno muy importante, también el partido ha contado con nosotros para estos puestos y lo que tenemos es que trabajar todos en lo importante, que es ayudar a los ciudadanos en aquello que más lo necesitan. En todo caso, si me hubiera gustado eso, que hubieran contado con el vicepresidente, pues como se hace en Estados Unidos, que es algo habitual. Y en clave política también le pregunto, ¿cree que Ciudadanos debe apoyar los presupuestos generales del Estado una vez que RC y Bildu van a ser los socios preferentes? Para mí es un día aciago el que se esté negociando con Bildu
como si fuera un partido normal, que no ha condenado los asesinatos, y se intente, no sé, como normalizar esa gestión, me duele muchísimo. Como ciudadana, ya no como política. Por tanto, ¿qué tiene que hacer su partido? Pues yo creo que intentar que no sea Bildu parte de esa negociación de los presupuestos. Difícil. Menos Bildu y más a llegar a acuerdos con los hosteleros, por ejemplo, que están pidiendo un plan de choque de 8.500 millones de euros. Carlota, amigo, que tenemos aquí a nuestros tertulianos que también quieren preguntar. Chema, por ejemplo. Sí. Has dejado poco para los demás. He dicho preguntar, preguntar, una pregunta. No, mira, yo primero quería trasladarle una felicitación. Yo cada vez que oigo allí en Madrid que aquí alcanzan acuerdos, digo, eso es una buena noticia, el Pacto para la Reconstrucción y ahora este acuerdo social. Otra cosa es luego cómo cumplen ustedes. Y luego me preocupa mucho que el Partido Ciudadanos en Castilla y León pues sea una especie de enemigo a batir permanentemente por la Dirección Nacional de Ciudadanos en Madrid. Que se hayan enterado ustedes por los periódicos de los cambios que aquí se han hecho, pues dice bastante poco. En cualquier caso, dentro de la convulsión interna que parece que se vive en el seno de Ciudadanos, ¿cuál es su hoja de ruta? Porque desde luego con la bendición de la señora Arrimadas parece que no cuentan, ¿no? Yo creo que sí contamos, de hecho, sí que la dirección llama al presidente, al vicepresidente, a Francisco Igea para consultarle, como no puede ser de otra manera, igual que al resto de vicepresidentes que estamos en la comunidad. Yo estoy en contacto personalmente con los 4 consejeros de Economía y Empleo que tenemos en diferentes comunidades, Madrid, Andalucía y Murcia, coordinamos acciones, coordinamos trabajo y todos somos de Ciudadanos. Entonces, sí que se trabaja de esa manera. Otra cosa es que la nueva organización, la nueva estructura del partido, pues efectivamente no estamos representados, pero bueno, yo confío y deseo en que mis compañeros trabajen, sean conscientes de las dificultades que tiene ahora mismo el país en general. Vamos a una situación muy complicada, tanto sanitaria como económica, y creo que todos espero que tengamos altura de miras para ver que lo importante son los ciudadanos. Javier, sí. Bien, los acuerdos se han tomado en la mesa de diálogo social. No faltan ahí los agricultores, no faltan ahí los ganaderos, porque me parece que son los sindicatos convencionales y los empresarios convencionales, pero en esta comunidad el peso de la ganadería y de la agricultura es muy importante y parece que se les ignora, y mucho hay que agradecerles de su comportamiento en la primera fase. Respecto a las ayudas que han acordado, hay un sector que no sé si lo han incluido o no, pero que de no ser así yo creo habría que repensárselo, que es el de los gimnasios. Son los grandes malditos junto con los hosteleros. A los hosteleros se llega poco, tarde y mal. Y prueba de ello es que hay muchos que todavía no han cobrado las ayudas de la primera oleada. Pero a los gimnasios se les ha trancado el negocio cuando justamente, hombre, el deporte y salud yo creo que es algo en principio favorable, y los gimnasios estaban en condiciones de controlarse, todo el que entra carne de identidad, las pruebas suficientes, evidentemente evitando aglomeraciones, y esos parece que no tienen ni padre ni madre. Bueno, en primer lugar, y respecto efectivamente a la agricultura y la ganadería, que es un sector muy potente en Castilla y León, no están representados en el diálogo social. La razón de que nosotros cuando nos incorporamos al nuevo equipo de la consejería quisiéramos crear comisiones especializadas que vienen del capítulo 5 de la propia ley del diálogo social de Castilla y León, precisamente era por eso, porque habíamos tenido reuniones con diferentes sectores que nos estaban demandando poder participar. Esas comisiones especializadas se trataba de escuchar a sectores muy relevantes en Castilla y León, que ahora tienen mucha potencia desde unos años a esta parte, y simplemente que, por supuesto, la negociación, los acuerdos siguieran siendo con el tripartito de UGT, comisiones y CECALE. De momento no ha podido ser, yo no tiro la toalla, creo que debemos seguir trabajando, pero como he dicho antes, pues ha habido otras prioridades. Efectivamente, aún así, los agricultores y los ganaderos, creo que con Jesús Julio Carnero, nuestro consejero de Agricultura y Ganadería, tienen una relación muy directa, también salen ayudas directas de esa consejería, y el que no participen ahora directamente en el diálogo social no quiere decir que no estemos atendiéndoles lo mejor posible desde el Gobierno de la Junta.
Respecto a otros sectores, pues sí que se contemplan porque hay ayudas también para comercio, como he dicho, para feriantes, para hosteleros y luego líneas de financiación que son para cualquier sector, cualquier pyme, cualquier autónomo que necesita financiación para... Perdón, consejera, pero es que hay un sector muy concreto, el sector de los gimnasios, Sí. ni padre ni madre, ni son pymes, ni son autónomos la mayoría de ellos, pero, Sí. pero no hay un sector que le han cerrado en bloque. Sí, bueno, se ha cerrado ahora como a los hosteleros, pero insisto, pueden participar en estas 27 líneas, hay unas cuantas, especialmente las de financiación, que es la que nos piden ellos con periodo de carencia de 24 meses, a las que pueden acceder directamente. Entonces sí que van a tener ayuda, que es lo que más nos piden, y luego hay algunos gimnasios, los que se consideran de ámbito sanitario, que eso sí que siguen abiertos, y en todo caso nosotros vamos a ver cómo va la pandemia. Pensemos que esto va para 15 días, iremos revisando cómo van los datos, lo prioritario es la salud y luego veremos cómo podemos ayudar a la economía en este caso. Son ampliables, ¿no? Como Sí, el presidente. José Sarrión. Sí, bueno, hay varios elementos del plan de choque. La mejor noticia es que se mantenga el diálogo social, que se puso en duda durante mucho tiempo y que es el que viene reglamentado por la legislación, por otro lado. Pero hay dos elementos. Primero, parece más una política de gestos que una medida contundente. Es decir, con la financiación que cuenta este plan de choque, parece muy difícil que se llegue a los miles de establecimientos que están en una situación de crisis absoluta, y especialmente me preocuparía que se tratara igual, como tiene pinta, al gran hostelero y al pequeño, es decir, el pequeño bar que no tiene muchas veces ni terraza o es muy pequeña, que ha sobrevivido a la crisis del ladrillo, que ha pasado ahora por una situación muy difícil desde febrero, es en quien hay que enfocar nuestros esfuerzos si de verdad queremos ayudar a los débiles. Pero hay un aspecto por el que yo quería preguntarle especialmente. Ha mencionado las ayudas por ERTE, que en este caso han ido dirigidas principalmente a ERTEs por ETOP, es decir, de carácter ordinario, pero claro, usted ha mencionado las ayudas de junio, de las cuales, como acaba de recordar, se han dado a 12.000 personas que lo solicitaron, pero es que ha habido 35.000 denegadas. Y esas personas de ERTEs por fuerza mayor, es decir, obligados a cerrar por la situación y por el propio gobierno, se han quedado 35.000 familias fuera de esas ayudas y ahora no se contempla ninguna ayuda a estas personas de fuerza mayor. Por tanto, ¿qué hacemos con esas 35.000 familias a las que ya se le ha denegado? Bueno, como he dicho antes, el dinero público es escaso. Los recursos son escasos y hay que mirar con lupa, hay que tener muy claro quién tiene más necesidades. Esto es como si tienes un hijo que está trabajando y cobrando un ERTE y uno que está desempleado. Si tienes 100 euros tienes que dedicarlo al que está desempleado, ¿no? O ayudar a las empresas a mantener el empleo. En este caso, cuando yo llegué a la consejería, se había firmado en el pacto, en el acuerdo de marzo, una cantidad de 6 millones cuando ya había 100.000 personas en ERTE. Llegado a haber 202.000 personas en ERTE en Castilla y León. Entonces, el complemento a los ERTEs no es una política activa de empleo, se trata más bien de un subsidio en el que efectivamente no se miran los ingresos familiares, lo mismo que está diciendo que se dé a empresas grandes o a empresas más pequeñas, tendrían que haberse previsto los recursos que tiene la unidad familiar, porque efectivamente no tenemos presupuestos las comunidades autónomas para esos complementos, pero sí tenemos una renta garantizada de la ciudadanía y otros subsidios que se dan a través de la Consejería de Familia y Servicios Sociales, que son las adecuadas para eso. Pero las consejerías de Empleo e Industria nos tenemos que dedicar a políticas activas de empleo, y un complemento a un ERTE no es una política activa de empleo. De hecho, tal es así que los mismos sindicatos, UGT, comisiones y las patronales, tanto en Madrid como en Andalucía, como en la mayoría de las comunidades que no tienen ese complemento, han preferido no implantarlo y gastar ese presupuesto en medidas que eran más interesantes y más necesarias ahora para los desempleados. Pues lo haga, consejera, pero si me permite muy brevemente, yo estoy de acuerdo en que ante escasos recursos hay que ir al débil, pero es que ustedes la convocatoria de junio la hicieron por orden de llegada, ni siquiera la jerarquizaron para que llegara a aquellos en mayor debilidad. Entonces, desde luego, yo entiendo por su respuesta que entonces a las 35.000 personas a las que se les denegó el ERTE, que esperen sentados. A ver, los 6 millones y el que fuera por orden se aprobó y no se podía modificar, era una de las cuestiones que cuando yo me incorporo el 28 de mayo quiero modificar, pero se había aprobado en las Cortes y esa parte no se podía modificar. Entonces, se había decidido en el diálogo social, se había firmado por UGT, comisiones y CECALE,
con el Gobierno y esa parte no se podía modificar porque se había aprobado en las Cortes. Entonces tenía que ser obligatoriamente por orden de llegada. Sí, pero no porque los acuerdos de los sindicatos no fueron esos, fueron diferentes. vamos a abrir pero más los debate acuerdos porque de marzo a la ejecución de junio no fue esa. José Sarrión, y de hecho lo denunciaron. Tenemos que terminar. Ana Carlota Amigo, consejera de Industria y Empleo, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Y sí que le pedimos, porque nos lo han pedido muchos hosteleros, que ojalá se puedan agilizar lo antes posible ese plan de choque, esas ayudas, porque los hosteleros tienen que pagar diariamente sus recibos. Gracias de nuevo. Gracias a vosotros y nada, que no duden los hosteleros que estamos trabajando ya para que salgan líneas esta misma semana que viene. Muy bien.